materia que se tiene así, ¿no? Temblando, pero grave, ¿no? Dice materia delicada, ¿no? Mortal, así es. ¿No? Entonces, ahí hablaba también de una bacteria, ¿no? ¿Qué bacteria es? Helicobacter pylori. Y daban algunas características del Helicobacter pylori. Por ejemplo, según la clasificación, es una bacteria gram negativa, ¿no es cierto? Es una bacteria gram negativa, tiene la forma de espiral y es microaerófica. Estas son las características bien simples de esa bacteria, ¿no? Y la asocian con cuadros gastrointestinales. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Cuadros gastrointestinales. Y esos cuadros gastrointestinales tienen que ver justamente con los factores de virulencia que tiene el Helicobacter pylori. Es tan bonita esta bacteria, pero es de terror, ¿no? Terror lo que puede generar, ¿no? Desde una gastritis aguda hasta un cáncer gástrico, hasta un linfoma tipo mal. O sea, el hecho de que esa paciente, siempre hay una relación, los procesos inflamatorios, si no se controlan, van a generar lesión inflamatoria tisular, y esa lesión inflamatoria tisular va a generar alteraciones celulares, como por ejemplo las alteraciones celulares como la metaplasia y después la displasia. Y esas alteraciones pueden llegar posteriormente a adenocarcinoma. Entonces, por eso es el interés, y ustedes también hoy día, ¿qué fecha es hoy? 16. Recuerden esto, cuando una persona va a la consulta y tiene pirosis, tiene dolor, urente, epigastrio, náuseas, vómitos, pensar siempre, no será esta bacteria que se encuentra ahí, porque tenemos de 70 al 80% de la población ha estado en contacto con el Helicobacter pylori durante la niñez, o sea, 70 al 90%. Es decir, de esta sala, 7 a 9 de todos, la mayoría, ha estado, se ha infectado con el Helicobacter pylori. Pero los mecanismos de defensa del huésped han sido efectivos y los han mantenido en línea. No ha generado más, tal vez, una gastritis aguda durante la niñez. Por ejemplo, los niños no quieren comer y todos están, ¿no? Que coma, ¿no? Atosigando al niño. Pero los niños también tienen las infecciones agudas y tienen las gastritis agudas. Puede ser esos episodios iniciales donde entra en contacto el niño con el Helicobacter pylori, pero es de 70 a 90%. ¿No? Fíjense, la importancia es que ustedes hagan la asociación con síndromes ulceropépticos, la gastritis aguda, la gastritis crónica, hagan la relación con alteraciones celulares del tipo de la metaplasia y la displasia. Y eso con el adenocarcinoma. Entonces, el paciente que tiene reiterativamente sus cuadros gastrointestinales, hay que buscar, hay que indagar a esa bacteria, ¿no? Entonces, a veces veo también que dice muy alegremente, tiene gastritis, ¿no? Y mi gastritis es crónica, dice. Genera alteraciones celulares, proceso inflamatorio con alteración celular, de metaplasia a la displasia. Entonces, y eso a la adenocarcinoma. Entonces, en ese paciente se tiene que identificar. Y si se lo identifica, hay que hacer el tratamiento. Porque el tratamiento es altamente efectivo. Y es un tratamiento que está a la mano. ¿No? Es antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, básicamente. Entonces, 7 a 10 días de tratamiento y ya. Entonces podemos a este paciente aliviarle, porque no es nada agradable tener estos cuadros repetitivos, ¿no? Y a veces el paciente tiene esta historia, ¿no?
la pirosis, tiene dolor urente en epigastrio, un poco de náuseas, vómitos, y va a la farmacia, se medica, ¿no? Siempre está medicada. Entonces, eso tampoco es lo correcto, porque lo ideal es identificar a la bacteria, sabiendo que el 70%, 80 a 90% ha estado en contacto con la bacteria. Sí, estamos hasta ahí. Esa es la idea. Y tenemos que detectar, y tenemos que indagar qué lesión ha generado el tubo digestivo. ¿Qué lesión ha generado? ¿No? Entonces uno puede pensar que ya está el Helicobacter pylori, pero hay que saber qué lesión, ¿no? Para hacer el tratamiento. Hace poco yo veía un joven de 25 años, cáncer gástrico. ¿Qué pasó? Cáncer gástrico de 25 años, ¿no? Entonces yo lo veía a ese joven hace como unos 7 años, porque él estaba estudiando veterinaria y era el veterinario de mis perritos, ¿no? Entonces cuando estaba de estudiante él era muy hábil, él ya desde el sexto semestre operaba todo, ¿no? Entonces yo lo veía ahí a él con disminución de peso. O sea, en 3 años consecutivos de conocerlo como un joven normal, normopeso, a su edad, entonces, pero al año siguiente así, pérdida de peso. Después lo volví a ver, igual pérdida de peso. Y ahora lo vuelvo a ver y ya está recuperado, ¿no? Y recién me dice, tuve un carcinoma. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico que estuvo ahí involucrado? Y ahí también se entiende esas infecciones por contacto durante la niñez. Durante la niñez que se tiene esos primeros contactos. Ustedes ven a los niños que están gateando, ¿qué están haciendo? Agarran el chupete al piso. Están comiendo algo al piso, ¿no? Igual se lo meten a la boca. Entonces, fíjense, eso de manera introductoria. Entonces tenemos que es una enfermedad frecuente, representa el 10% de los cuerpos médicos, fíjense la incidencia, 0,1 a 2,9 por año, más común a mayor edad, y el Helicobacter pylori aumenta 10 veces la incidencia. O sea, el Helicobacter pylori está profundamente relacionado con la etiología de sus signos. La prevalencia, me han regalado esto. Prevalencia de 10 al 20%. Fíjense la tasa de mortalidad por complicaciones. Una de esas complicaciones es el cáncer, el adenocarcinoma, ¿no? Y fíjense las complicaciones con una tasa de mortalidad de 2 a 3 por 100.000 habitantes. La úlcera duodenal más frecuente en varones. Y las úlceras gástricas son equitativas, tanto en la dama como en el varón. Pero la duodenal es más frecuente en el varón. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. No funciona. Es que creo que hay que poner algo. Ya. Fíjense la epidemiología. Siempre es importante saber la epidemiología porque quiere decir cómo se comporta esa enfermedad, ¿no? El 50% de la población adulta la presenta. Cuando hablamos de la infección, el 50% de la población adulta, 20% de niños menores de 10 años y el 80%, fíjense, 80% de las personas mayores de 70 años, es decir, mayor prevalencia, mayor edad. Entonces, fíjense, están infectados por el Helicobacter pylori. A ver quiénes son los únicos que no están
no están infectados con el Helicobacter pylori en esta sala? A ver, ya hice. No, han podido tener contacto con el Helicobacter pylori, pero sus mecanismos de defensa son efectivos, que ha generado una gastritis aguda y quedó ahí, ¿no? Entonces, no quiere decir, todos hemos estado en contacto, solamente nuestros mecanismos de defensa han sido efectivos, ¿no? Y han generado un cuadro agudo que se autolimita. No hay que ser negativos, tal vez esos, justo los que no están contaminados estamos aquí, ¿no? Entonces, fíjense, dice, el 25% de los usuarios de AINES pueden presentar alguna alteración, el 25%. Aquí ingresa ya algunos fármacos que utilizamos de manera muy frecuente, los AINES. Entonces, estamos de primera, hemos hablado de la bacteria Helicobacter pylori, y aquí estamos hablando ahora de los AINES. Y dice, el 25% de los usuarios de los AINES pueden presentar algún tipo de alteración en relación a la enfermedad. Los AINES, casi todos los pacientes que ingresan al hospital están con AINES, ¿no? Entonces, en el manejo de los AINES hay que tener mucho cuidado, porque los AINES tienen efectos colaterales, uno, a nivel gástrico, pero también tienen efectos colaterales a nivel renal, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de los AINES. Son medicamentos muy nobles que todos los hemos consumido, pienso, ¿no? Desde pequeños a los cuadros febriles y resolver, ¿no? Entonces, en algún momento hemos consumido los medicamentos de una manera racional. Entonces dice, entre el 50 y 80%, fíjense, de las hemorragias digestivas atendidas hospitalariamente, tenemos antecedentes de utilización de AINES. Qué grave, ¿no? 50 a 80% de las hemorragias están en relación con AINES. Entonces aquí hablamos de otra complicación, que son las hemorragias digestivas. Por las úlceras. Claro. Por las lesiones que generan, ¿no? Muy bien. Ahora sí, por favor. Entonces, ahí vamos a conceptualizar qué es úlcera. Las úlceras son, fíjense cuando dicen, ¿qué es la úlcera? Las úlceras son soluciones de continuidad de la mucosa expuesta al ácido hipepsínico, con una infiltración inflamatoria y necrosis, que va extendiéndose en profundidad más allá de la capa muscular de la mucosa. Entonces, eso es la úlcera péptica. Y aquí también se agrega esto, ¿no? Solución de continuidad de la mucosa expuesta a ácido y pepsina. Ácido y pepsina que generan una reacción inflamatoria con necrosis, que se extiende en profundidad más allá de la muscular de la mucosa. Puede llegar a su mucosa, a la muscular propia, generar perforaciones y hemorragias. Enfermedad ulcerosa, fíjense, tiene característicamente, se presenta de manera periódica a nivel del estómago y del duodeno. La úlcera duodenal se conoce como factores, como factor relacionado a esta localización, la acción del ácido clorhídrico como factor más agresivo, mientras que las úlceras gástricas se ve que se deben al fracaso de mecanismos defensivos. Entonces, en la úlcera gástrica han fracasado los mecanismos defensivos de la mucosa gástrica.
Y en la úlcera duodenal, por alguna razón, se ha incrementado la producción del ácido clorhídrico. Bien. Entonces, esta imagen es muy interesante. Esta yo la he hecho. Y luego del internet me han cambiado. No, esta yo la he hecho. Entonces, de verdad. Entonces, fíjense, para que la barrera mucosa se encuentre indemne, hay un estado de equilibrio entre los factores defensivos y los factores lesivos. Tiene que haber un estado de equilibrio. Por ejemplo, ahora a nivel de nuestro tubo digestivo, justamente existe un estado de equilibrio entre estos factores, ¿no? Los defensivos. ¿Cuáles son los factores defensivos de la barrera mucosa? El moco y el bicarbonato. La marea alcalina, ¿no? Entonces, la marea alcalina, luego, ¿recuerdan que la marea alcalina? Han llevado en fisiología. Es un proceso fisiológico normal, quiere decir que luego de consumir alimentos, comienza primero la liberación de hidrogeniones hacia la luz del estómago, ¿no? Para iniciar la digestión, ¿no? Y por otro lado, vemos que también se incrementa la cantidad de bicarbonato. Y justamente se incrementa la producción de bicarbonato para que si se produzca una alcalinidad a nivel de la sangre, ¿no? Entonces, es en esa primera etapa en que se consumen los alimentos. Entonces, se eleva el pH. Esa es la marea alcalina. O sea, luego el consumo, liberación de hidrogeniones, pero también de bicarbonato. Y se eleva el pH y se torna más alcalino. ¿Ya? Entonces, eso es normal. Luego tenemos la impermeabilidad de la mucosa, la restitución epitelial. Fíjense que yo he agregado esto. ¿Recuerdan esto? En la restitución del epitelio del estómago, justo, ese epitelio puede dañarse y para la restitución de ese epitelio tenemos unos péptidos pequeños que son péptidos pequeños superficiales que son los trefoil factors. Y estos trefoil factors son el 1, el 2 y el 3. ¿No se van a olvidar? Son péptidos pequeños que se encuentran en la superficie de la mucosa gástrica, y cuando se produce una lesión, las encargadas de la restitución de ese epitelio son estos péptidos pequeñitos, ¿no? Que van restituyendo la mucosa. Luego tenemos el flujo sanguíneo, muy importante, y las prostaglandinas, fíjense las famosas prostaglandinas, que forman parte, aseguran un adecuado flujo sanguíneo hacia la mucosa gastrointestinal. Las prostaglandinas que tienen este efecto protector, citoprotector, son la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 o prostaciclina. Son esas dos. Bueno, entonces fíjense, tenemos ahora, por ejemplo, los pacientes que se encuentran con hemorragia digestiva, o sea, están con hemorragia digestiva, ¿cómo va a ser la irrigación a nivel del tubo digestivo? Ya están con hemorragia, pero los procesos de reparación tienen que activarse, ¿no? Y los procesos de reparación se activan cuando hay flujo sanguíneo. Imagínense, están en hemorragia, están perdiendo volemia, entonces los procesos reparativos no funcionan, ¿no? Entonces, para mantener la barrera mucosa indemne, el flujo sanguíneo tiene que estar preservado. Y las prostaglandinas también tienen que tener su efecto,
fíjense los factores lesivos, factores defensivos y factores lesivos. Estos factores lesivos, fíjense en este orden. Yo he hecho al intento este orden para confundirlos. No es cierto. Los factores lesivos, fíjense en qué puesto con mayúscula. El Helicobacter pylori viene primero, luego viene Aedes, ¿no? Luego los procesos con afectación y agitación sanguínea, ¿no? Luego fíjense viene el ácido clorhídrico, la pepsina, el alcohol, tabaco y los ácidos biliares. A ver, ¿quién consume alcohol? Obviamente nadie, ¿no es cierto? Pero digamos en un brindis, pero allá lo están mirando su compañero. De manera generalizada, ¿no? Entonces fíjense que el consumo de alcohol, obviamente el alcohol no es malo, ¿no? Digamos una copa, es bueno, ¿no? De manera ocasional, ¿ya? Entonces fíjense, el Helicobacter pylori, Aedes, isquemia, ácido clorhídrico, pepsina, alcohol, tabaco, ácidos biliares. Vamos a hablar de la pepsina. ¿Qué hará la pepsina? Degrada las proteínas. Claro, se libera en la digestión para la degradación de proteínas. ¿Cierto? A ver, ¿qué hará los Aedes? Ya ustedes ya llaman Aedes, ¿no? Han debido llevar. Me han dicho que han sacado por 80. ¿No? ¿Qué hacen los Aedes? Ah, muy bien. Hacen inhibición de la producción de prostaglandinas. ¿Bloquean qué? La oxidación. ¿Cuáles son las citoprotectoras? A ver, entonces, las prostaglandinas, los Aedes bloquean la producción de las prostaglandinas, por tanto, la prostaglandina E2 se va. No se puede hacer. ¿Qué generará? Por ejemplo, esto de la isquemia es tan importante, ¿no? Puede ser un paciente con pancreatitis, ¿no? Ya sea un síndrome ulceropéptico. ¿Por qué? Porque se ha visto afectado la irrigación del tubo digestivo, ¿no? Y al no existir la irrigación adecuada, los procesos reparativos caen. Entonces, siguiente. Entonces, aquí los mecanismos de defensa de la mucosa, que se los clasifica en preepitelial, epitelial y postepitelial. Aquí está la luz gástrica, aquí está el Helicobacter pylori, ¿no? Aquí están los Aedes, aquí están los alimentos, la pepsina. Entonces, en la barrera preepitelial, como mecanismos de defensa, el moco y el bicarbonato. Moco y bicarbonato. Luego, fíjense, vamos progresando, dice la barrera epitelial. En la barrera epitelial tenemos las uniones intercelulares, el epitelio mismo, las prostaglandinas y los factores de crecimiento, como barrera epitelial. Y en la barrera postepitelial, el flujo sanguíneo gástrico. Entonces, esos son los mecanismos de defensa de la mucosa. La barrera preepitelial, hemos dicho moco y bicarbonato. Moco y, ¿dónde está el bicarbonato? Moco y, entonces dice, ¿no? Aquí, fíjense. Y aquí también en las preepiteliales
estarán los trepoifactos, porque hemos dicho que son producidos por la mucosa superficial y son péptidos pequeños, ¿no? Que están relacionados con los procesos de reparación, no se olviden, reparación del epitelio. Esos son los trepoifactos. Aquí tenemos, ¿no? Esta barrera es lubricante protectora, puede atrapar microorganismos, retarda la difusión de hidrogeniones y mantiene el bicarbonato secretado. Entonces, cuando hablamos del moco, ¿no? Fíjense, tantas funciones que tiene el moco y hace incluso una clasificación en moco soluble y moco insoluble. Luego, esta relación en moco tiene diferentes elementos como los lípidos, el agua, electrolitos, glicoproteínas y el bicarbonato. Por eso dice, ¿no? La barrera preepitelial, moco y bicarbonato. La barrera epitelial. La barrera epitelial. Entonces, vamos aquí. Las células epiteliales, o sea, una función, la protección frente a diferentes factores. Entonces, que la finalidad será mantener el pH intracelular, que mantener la producción de moco, la producción de bicarbonato, mantener la producción de los péptidos trepoid y proteínas de choque térmico en la barrera epitelial. Trepoifactos, esos son un año pregunté mucho en el examen. Trepoifactos, ¿no? Aquí están, esos son los trepoifactos. Hemos dicho que son péptidos muy pequeñitos, compactos, que participan en los procesos de preparación de las mucosas mediante procesos de restitución y regeneración epitelial. Siguiente. Tenemos acá los factores de crecimiento, como fíjense, tantos factores de crecimiento. Factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante. Luego tenemos factor de crecimiento de los fibroblastos y los trepoifactos. Todos para la restitución celular. Barrera postepitelial, flujo sanguíneo. Incluso más abajo, flujo sanguíneo. Dice, el flujo sanguíneo mucoso es el principal factor que contribuye para mantener la salud de la mucosa. Las prostaglandinas tienen efecto citoprotector de la mucosa gástrica, ya que aumentan las secreciones del moco, la secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo y la restauración epitelial. Fíjense las funciones de las prostaglandinas. Aumentan la secreción de moco, la secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo y participan en la restauración epitelial. Con razón, los pacientes que consumen AINES pueden tener serias complicaciones, ¿no? Porque fíjense, no se produciríamos, disminuiría la producción de bicarbonato, se afectaría el flujo sanguíneo y no tendría restauración epitelial. Siguiente. Entonces, eso en relación a los mecanismos de defensa. Pero fíjense, también hay mecanismos de acreción de la mucosa. Y esos mecanismos de acreción de a primera, tenemos aquí es el Helicobacter pylori y AINES, ¿verdad? Entonces, pero aquí esta clasificación lo utiliza el libro y dice mecanismos de defensa que no funcionan o son interrumpidos, ¿no? Por ejemplo, en situación de shock. La enfermedad cardiovascular, la hepatopatía y la insuficiencia renal. ¿A qué nivel se encuentra la afectación en estas enfermedades?
qué nivel? A nivel preepitelial, a nivel preepitelial, epitelial o posepitelial. A ver, a nivel epitelial, preepitelial, epitelial o posepitelial. ¿Listo? Enfermedad cardiovascular, hepatopatía e insuficiencia renal. ¿Qué tienen en común estas 4 enfermedades? Flujo sanguíneo. Entonces, estamos hablando de ¿qué nivel? No, flujo sanguíneo. A ver, volvemos. Eso, a flujo sanguíneo. Otro. A ver, ¿dónde está? Flujo sanguíneo gástrico, una afectación a nivel posepitelial. Volvemos a ver. ¿No se ubica? Entonces, el paciente renal hace enfermedad ulceropéptica. El paciente con insuficiencia cardíaca hace enfermedad ulceropéptica porque los mecanismos de defensa no funcionan o son interrumpidos a nivel postepitelial. ¿No? Enfermedad cardiovascular, hepatopatía e insuficiencia renal. ¿Sí? Muy bien. Entonces el paciente ingresa, por ejemplo, se van a dar cuenta, los pacientes renales ingresan a diálisis, fíjense en las órdenes, la mayoría tiene inhibidores de la bomba de Henle. ¿Por qué? Porque en la revisión de la fisiopatología dice que hay una afectación del flujo sanguíneo, donde se ha afectado, por tanto hay una afectación de la indemnidad de la mucosa gástrica. Entonces, el paciente muy probablemente tiene una enfermedad ulceropéptica. O el paciente con hepatopatía. O sea, el paciente con hepatopatía ingresa a la emergencia y está vomitando sangre. ¿Por qué? Uno puede tener hipertensión portal, ¿no? Pero también puede tener hemorragia digestiva por la afectación por una enfermedad ulceropéptica, porque se afecta el flujo sanguíneo. Aquí lo dice esta revisión. O el paciente con insuficiencia cardíaca, está disneico, está edematizado, pero comienza a vomitar sangre. Entonces el mecanismo es afectación del flujo, barrera posepitelial. ¿Sí? ¿Hemos logrado entender? Complicado, ¿no? Bueno, ahora tenemos el otro mecanismo, la agresión a la mucosa sobrepasa los mecanismos de defensa. Aquí tenemos el Helicobacter pylori. Tenemos los AINES, la hipersecreción ácido-gástrica, las infecciones, los trastornos inflamatorios y la radiación. Entonces, es un paciente diabético con neumonía. Este es el motivo de consulta. Lo ingresaron con ese diagnóstico. Pero durante la hospitalización comienza a vomitar sangre. Tiene lógica porque aquí dice que agresión de la mucosa que sobrepasan los mecanismos de defensa e identificamos las infecciones. Ustedes se van a fijar en las órdenes médicas de gran parte de los pacientes, casi todos ingresan con inhibidor de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar enfermedad ulceropéptica y pueden complicarse con hemorragias digestivas. Nadie quiere tener un paciente complicado. Y entonces no se olvide eso. Siguiente. Entonces tenemos lesión de la barrera mucosa donde tenemos predominio de los factores lesivos sobre los mecanismos defensivos. ¿Sí? Siguiente. Cuando hablamos de la enfermedad acidopéptica,
identifican dos factores de riesgo más importantes: la infección por Helicobacter pylori y el consumo de AINES. Entonces vamos a mirar eso, ¿no? Dos factores de riesgo: la infección por Helicobacter pylori y los AINES. Qué grave, ¿no? Si todos hemos tenido la infección por Helicobacter pylori, todos hemos consumido los AINES, ¿no? Pero digamos de manera controlada, ¿no? De manera controlada, en una dosis correcta, en un tiempo establecido, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Tiene muchos efectos benéficos, ¿no? Pero digamos cuando no se controla, hay riesgo. Las tres formas más comunes de úlceras pépticas son la asociada a la infección por Helicobacter pylori y la causada por AINES. Helicobacter pylori, luego AINES y las úlceras por estrés. ¿Qué significa úlceras por estrés? Vamos nuevamente a la imagen de las a nivel epitelial y epitelial. Las úlceras por estrés quiere decir en aquella situación, siguiente, la anterior, ahí, dice, ¿no? Las úlceras asociadas a la infección por AINES, lo que dice Helicobacter pylori, el consumo de AINES y las úlceras por estrés. Las úlceras por estrés son aquellas úlceras en las que se produce una afectación del flujo sanguíneo gástrico. Estas son las úlceras de estrés. Entonces, vamos hacia adelante, por favor. Ahí, el anterior. ¿Y quiénes pueden presentar las úlceras por estrés en las que se afecta el flujo sanguíneo? Pacientes en shock, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con insuficiencia respiratoria, pacientes con pancreatitis complicada, pacientes con quemaduras. Ellos tienen úlceras por estrés, porque la afectación es a nivel de la barrera posterior y estamos hablando de flujo sanguíneo. Entonces, uno ingresa, por ejemplo, a terapia intensiva, a ver los que van a ser terapistas. Todos sus pacientes van a tener inhibidor de bomba de protones. ¿Por qué? Porque el evento crítico de ese paciente, a esa unidad ingresan pacientes complicados con shock. Por lo tanto, el flujo sanguíneo en la barrera postepitelial ya se encuentra afectado. Y el riesgo de sangrado es elevado. O un paciente con infarto, con síndrome coronario agudo, se afecta también el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa gástrica, entonces hay riesgo. ¿Sí? Entonces no se olvide de eso. Siguiente. ¿Dónde estábamos? Entonces aquí, cuando hay lesión de la mucosa, los factores lesivos han sobrepasado a los defensivos. Esto también lo dijimos, los tres, ¿no? La infección por el Helicobacter pylori, la causada por AINES y las úlceras por estrés. Entonces, en ese paciente, que ahora en este momento les digo, 50, 70% hemos tenido la infección por el Helicobacter pylori durante la niñez, ¿no? Entonces, tenemos que, en otras palabras, identificar porque es la primera causa, ¿no? Tenemos que hacerle una endoscopía al paciente. Tenemos que sacar una muestra, una biopsia, ¿no? Tenemos que ver si hay lesión. Se ha generado una gastritis crónica. Se ha generado una úlcera. Tenemos que hacer sí o sí la endoscopía. Sí o sí tenemos que hacer la endoscopía, porque si vamos a encontrar lesión, tenemos que identificar si hay metaplasia o si hay displasia. Sí o sí. Y la única manera es por endoscopía. Sacar una muestra y llevar a patología. Y si identifican que está Helicobacter pylori, hay que hacer el tratamiento de erradicación. Eso es bien importante, ¿no?
Porque a veces no, el paciente tiene cuadro clínico de una enfermedad ulceropéptica y le medica. Digamos una vez está bien, pero después otra vez no. Hay que hacerle una endoscopía, ¿verdad? Porque la asociación Helicobacter pylori, AINES y úlceras por estrés, ¿no? Si está yendo a la consulta, bueno, no es hepatópata, usted se investigará, ¿no? No consume AINES, pero queda de a primera Helicobacter pylori. ¿Ya? Siguiente. Aquí está, la prevalencia. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos por aquí, yo estaba en África. Aquí, fíjense. Ay, esto todavía es más desastroso, ¿no? La prevalencia de infección, fíjense, estamos por acá, ¿no? 80%. Y fíjense un poquito más allá, 90%. Eso es catastrófico. La infección por el Helicobacter pylori. Pero no se olviden, nuestros mecanismos de defensa, si son efectivos, solamente genera un cuadro de la crisis aguda que se limitó. Pero si nuestros mecanismos defensivos no son lo suficientemente buenos, ha podido desaparecer. Siguiente. Helicobacter pylori. Fíjense esa dulce bacteria, de gran negativo, forma de espiral, microaerófila. ¿Listo? Helicobacter pylori, prevalencia mayor a mayor edad. ¿Se acuerdan que decía la infección es mayor en los pacientes más de 80 años? Dice prevalencia del 80 al 95%. Ese gráfico estaba con 90%. ¿No? Transmisión fecal oral, asociación. Úlcera gástrica duodenal del 1 al 10%. Cáncer gástrico aquí. 0,1 al 3%. Linfoma mal gástrico, esto menor al 0,01. ¿Cuál es la intención que usted, digamos, yo quiero enseñarles a ustedes? Es que sí, el Helicobacter pylori hay una asociación con úlceras duodenal gástrica, pero la asociación también con las alteraciones celulares que puede generar y a futuro el cáncer gástrico y el linfoma linfomal. Por eso es el paciente que tiene este cuadro clínico sugestivo de enfermedad ulceropéptica, hay que hacerle endoscopía, hay que hacerle biopsia, ¿no? Y a veces es el temor. No hay que tener ningún temor, porque ahora, o sea, la medicina ha avanzado tanto que de verdad el paciente ingresa muy seguro al procedimiento, ¿no? Hay unidades de endoscopía donde entran bajo sedación, ¿no? Bajo sedación, controlados por la anestesióloga, los sedan y luego entran al procedimiento. Salen del procedimiento así rapidísimo y listo, y no recuerdan nada, ¿no? Tal vez aquí un poco de dolor en la garganta, pero más nada, no es traumático, definitivamente no es traumático. Si el paciente tiene patología cardíaca u otro tipo de patología, simplemente se hace la valoración cardiológica para que ingrese al procedimiento, le dan su riesgo cardiológico y con las medidas preventivas ingrese. Igual, no es un ambiente seguro y es sumamente rápido, o sea, no se va es un procedimiento tan habitual de hacer, la endoscopía y la biopsia. Siguiente. Helicobacter pylori, fíjense. Esta dulce bacteria de forma espiral, microhemófila, gram negativa. ¿No? Helicobacter pylori, que es capaz de generar la hidrólisis de la urea. Y está el desdoblamiento en amoníaco y en bicarbonato, ¿no? A través de la ureasa
genera la hidrólisis de la urea, ¿no? Y genera estos dos compuestos. El amonio que produce, el amonio, fíjense, que viene de Helicobacter pylori, el amonio y que genera daño celular directo. Provoca retrodifusión de iones hidrógeno e inactiva el complemento. El complemento es un mecanismo de defensa, ¿no? Y lo inactiva. Fíjense esa bacteria. El bicarbonato, dice, el bicarbonato neutraliza la acidez alrededor de la bacteria. Como neutraliza la acidez, la bacteria comienza a proliferar en un medio altamente ácido, ¿no? Porque justamente genera ese bicarbonato y la acidez disminuye alrededor de la bacteria y por eso la bacteria comienza a proliferar y a generar más daño. Siguiente. Aquí está, ¿no? El Helicobacter pylori se fija en la superficie. Dice, o a las uniones intercelulares del epitelio gástrico. Dice, sintetiza ureasa, generando el microambiente alcalino. Coloniza y prolifera la bacteria. Se produce la colonización y proliferación. Miren, aquí están de una con sus hermanas. Produce, fíjense acá, daño tisular directo. También genera daño tisular indirecto por liberación de toxinas. Interesante, ¿no? Daño celular directo e indirecto. Genera toxinas. Siguiente. Esta es la famosa. Esta es una imagen tan bonita del Helicobacter pylori. ¿Qué me dicen? ¿Qué les parece el Helicobacter pylori? Fíjense todo lo que tiene. Estos son los factores de virulencia que aseguran que el 80-95% hayamos entrado en contacto con la bacteria y hayamos desarrollado algún tipo de enfermedad, ¿no? Como cuadros de la gastritis aguda. Yo veía a los niños, a veces no quieren comer, ¿no? Botan la comida. Y los papás, no, que coma, pobre niño, está con una gastritis aguda por el tal Helicobacter y lo están atrocidando, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los factores de virulencia del Helicobacter pylori? Los flagelos. ¿Qué hacen los flagelos? Están relacionados con la movilidad de la bacteria. ¿Qué más? Con la quimiotaxis, en la colonización de la mucosa. No, fíjense la ureasa. La ureasa. Dice, ¿no? Neutraliza el ácido gástrico, ¿no? Y la lesión producida por el amonio. Luego, los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos. Vamos a ver los lipopolisacáridos. Se adhiere a las células del huésped y genera inflamación. Interesante, ¿no? Entonces tenemos los liposacáridos, se adhieren a las células huésped, aquí están las células huésped, y generan un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio se consolida y puede generar lesión tisular. Luego, ¿qué más dice? Las genera exotoxinas, ¿se acuerdan? Por mecanismo indirecto, genera exotoxinas. Y mencionamos a la toxina vacuolante de tipo A, que genera la lesión de la mucosa gástrica, las exotoxinas, no se van a olvidar eso. La toxina vaporizante que genera la lesión de la mucosa gástrica. ¿Qué más tenemos? Secreta enzimas, como la mucinasa, la proteasa, la lipasa, que genera lesión también de la mucosa. Luego también genera, fíjense esta imagen, es como si tuviera un sistema, dice, ¿no?
dice el sistema de secreción de tipo 4. Fíjense, es como si fuera un alfiler, ¿no? Que sale de la bacteria, ¿no? E inyecta sustancias. Qué interesante esta bacteria, ¿no? Fíjense, el sistema de secreción de tipo 4 es como una estructura que inyecta sustancias tóxicas a la célula hueso. Y tenemos también, tenemos otros efectores que, por ejemplo, inducen procesos inflamatorios, como en la que participa la interleuquina 8, dice también, y la inhibición de la apoptosis. No se me va a olvidar, esos son factores de virulencia. Siguiente. Esta es la imagen que quiero que no olviden. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico etiológico de la enfermedad osteopética? Por esta asociación. ¿No? Entonces tenemos aquí una mucosa gástrica de este normal, cuadro agudo, gastritis aguda, cuadro, o sea, se autolimita este nivel, ¿no? Mecanismos de defensa normal. O va hacia la cronicidad. La mayor parte va hacia la cronicidad. Entonces, fíjense, generando gastritis aguda. Aquí, gastritis crónica, cuando va a la cronicidad. Gastritis crónica y esta úlcera duodena. Gastritis crónica no atrófica. Linfoma tipo MAD. Gastritis atrófica, que puede generar úlceras o alteraciones celulares como la metaplasia y la displasia, e ir esto al cáncer. ¿Qué tal? Por ejemplo, en este joven que les digo de 25 años, ¿qué ha pasado? Yo me pregunto, ¿no? Entonces, él se infectó durante la temprana niñez. Sus mecanismos de defensa no han podido limitar la progresión de la lesión predicoval del fibro, y fíjense la herida roja. Menos mal que la han operado y le ha hecho quimioterapia y radioterapia y se encuentra bien. Entonces, siguiente, AINES. Los famosos AINES. 25% de los pacientes que consumen AINES pueden presentar algún tipo de alteración. Dice, el riesgo relativo de presentar complicación por AINES es 2.7 veces mayor que en la población en general. Entre el 50 y el 80% de las hemorragias digestivas tienen antecedentes de haber utilizado AINES recién. Por ejemplo, esos pacientes con artritis reumatoide, todo el tiempo están consumiendo antiinflamatorios. O los pacientes con patología, por ejemplo, los que sufren fractura de cadera o tienen problemas articulares, entonces el consumo de AINES es muy frecuente. Entonces, en estos pacientes, si le dicen, ¿no?, en los antecedentes, ¿qué enfermedad tiene? Puede ser reumatoide, comienza a vomitar sangre, AINES, ¿no? O es un paciente que se encuentra recibiendo hace 10 días AINES y nadie se ha fijado, ¿no? Nadie se ha fijado la dosis, nadie se ha fijado cuántos días. Ya son 10 días, ¿no? Y el paciente comienza a vomitar sangre. Entonces, cuando sean internos, se tienen que fijar cuántos días están recibiendo ese medicamento, qué dosis están recibiendo.
Los AINES, 5 días. Máximo. 3 dosis al día, máximo. Cuando se habla de diclofenaco, ibuprofeno. Así es. 5 días. No se olviden de eso. Siguiente. Entonces aquí, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroides, los AINES que generan. Tengo una otra carpetita, sí, con fecha de hoy, que dice este Word. ¿Y lo pones? Actualizarlo donde dice fecha de modificación. Ahora, está hoy. ¿Cuál compartir? Esto, miren, es preciadísimo, ¿no? ¿Qué dice? Eso vamos a tocarlo en la práctica. Aquí están todos los efectos que generan los factores agresivos, ¿no? Que ustedes no van a tener. Bajaremos a AINES, por favor. Ahí están, fíjense, AINES, hay un poquito, dice acá. Los AINES, dice, mecanismo fisiopatológico principal, dice, inhibición de la COX-1 y disminución de las prostaglandinas citoprotectoras. ¿Eran cuáles? La E2 y la I2. ¿Qué más? Dice efecto sobre la mucosa, disminución del moco, disminución del bicarbonato, disminución del flujo sanguíneo y afectación de la reparación celular. Consecuencia clínica, gastritis, úlceras gástricas, hemorragia digestiva. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Les gusta mi diapositiva? Buena, ¿no? Buenísima. Vamos, otra. Hacemos abajo. Al intento, ¿no? Lentamente. No, está bien. Fíjense esa. Ay, esta me encanta porque realmente es buena. Resumen de mecanismos fisiopatológicos. Fíjense, aquí está. Dice AINES. Dice aumento AINES. Dice aumento de la producción de moco. ¿Qué más dice? Disminución, no, AINES. Aumento de la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Aquí. Dice disminución del moco. Disminución del bicarbonato. Disminución del flujo sanguíneo. Inflamación, procesos inflamatorios y retraso en la cicatrización. Eso genera los AINES en el paciente. No se van a olvidar. A ver el alcohol, a ver quién tomaba alcohol en el chat. ¿Cómo se llama su amigo? Raúl. A la doctorita. No, no es cierto, no es cierto. A ver quién fuma. A ver, vamos a ver, los que toman, fíjense, incrementa el ácido clorhídrico, dice acá, ¿no? Luego dice disminuye el moco, disminuye el bicarbonato, dice disminuye el flujo sanguíneo, ¿qué más? Genera procesos inflamatorios y retraso en la cicatrización. Qué bueno, ¿no? Este gráfico. Vamos a ver el tabaco. El tabaco igual aumenta el ácido clorhídrico, disminuye el moco, disminuye el bicarbonato, afecta el flujo sanguíneo, está en relación con procesos inflamatorios y retrasa la cicatrización.
Muy bonito, ¿no? Y ya, ¿qué más tenemos ahí? Creo que nada más, luego tengo más. Volveremos a la clase. A ver si se portan bien. Vamos a ir a las complicaciones. Eso ya sabemos. Aquí está, fíjense. Es lo que hemos hecho también, los AINES disminuyen las prostaglandinas, las citoprotectoras, la prostaglandina E2 y la prostaciclina, prostaglandina I2, ¿no? Se afecta el flujo sanguíneo, disminuye la regeneración celular y por lo tanto los procesos degenerativos, disminuye el bicarbonato, disminuye el moco y también aumenta la acidez del medio. Dice la afectación del flujo sanguíneo. Siguiente. Podemos poner podemos activar, es un video. A ver, vamos, quiero que vean. Podemos apagar eso, ¿no? Me van a decir qué es. Ahora sí, Chase. Está sangrando. Miren, otra vez. Entonces, justamente vamos a hablar de las complicaciones. Y una de las complicaciones son las hemorragias, ¿no? Next. Aquí está. Dice, la enfermedad ulceropéptica genera el 50% de las hemorragias. Es más frecuente en pacientes en los que existe afectación del flujo sanguíneo. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes en choque, pacientes con cirrosis hepática, pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿No? Pueden generar cuadros anémicos. O si la pérdida es insidiosa, a veces puede ser, no son pérdidas tan marcadas como en el video, sino pueden ser pérdidas minúsculas, que no se puede ver como hematemesis, como melena, ¿no? Entonces, pero al hacer una prueba que se llama la prueba de Guayaco, por laboratorio se detecta que hay sangre en las heces, prueba de Guayaco, y quiere esa relación con la pérdida insidiosa, en poca cantidad, microscópica, de sangre. ¿Sí? No es tan masiva como para generar hematemesis, ni se ve que sea una melena. Sin embargo, hay una pérdida microscópica y se pide la prueba de Guayaco. ¿Sí? No se van a olvidar. Muy bien, siguiente. Por ejemplo, luego otra complicación, la penetración, ¿no? Entonces, sobrepasa la muscular y va a generar, va a afectar órganos vecinos, páncreas, vía biliar, etc. Siguiente. La perforación puede perforar y puede generar cuadros de peritonitis. Siguiente. Entonces también puede generar cuadros obstructivos, como la obstrucción pilórica. Siguiente. Entonces la anamnesis es tan importante, hacer la historia clínica completa, ¿no? Consumo, bueno, la mayoría, hemos visto 80-90% de infección por Helicobacter pylori. O sea, la endoscopía con la biopsia sí o sí hay que hacer. Sí o sí. Luego también consumo de AINES, ¿no?
Luego también los factores, les digo, ¿se acuerdan que era consumo de tabaco, consumo de alcohol? ¿Ya? Patologías relacionadas, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con insuficiencia cardíaca, es un paciente con artritis reumatoidea, ¿no? Entonces las pruebas de laboratorio, cuando tiene sangrado, los estudios radiológicos y los exámenes endoscópicos con biopsia, ¿no? Entonces el paciente con enfermedad ulceropéptica tiene que entrar a endoscopía, sí o sí, ¿ya? A endoscopía más biopsia, porque tenemos que identificar el Helicobacter pylori y ver qué ha generado, qué lesión ha generado. Por ejemplo, en el paciente de 25 años, si a él lo veían hace 3 años y él se quejaba de que tenía pirosis, dolor urente en epigastrio, en ese momento era hacer la endoscopía, ¿no? Y de repente se hubiera evitado todo el proceso, ¿no? El suplicio de saber que tenía cáncer. Y él me decía, era increíble, me decía, la afectación psicológica con el diagnóstico, porque un tipo así grandote, ahora está bien puesto, y me decía, todo el tiempo estaba melancólico y en todo el tiempo estaba llorando. Entonces es muy grave esos diagnósticos, ¿no? Muy, muy graves. Entonces, si tienen ese paciente, sin pena, endoscopía y biopsia. ¿Listo, joven? Nos vamos. Hasta luego.